telefónica el doctor Francisco Rivas. Él es director del Observatorio Nacional Ciudadano. Doctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes, el auditorio. Muchísimas gracias. Pues tenemos este tema aquí en W Radio sobre el déficit de policías que tenemos en Jalisco y queremos analizar precisamente qué es lo que está pasando con uno de los factores para que elementos se puedan incorporar pues a las, valga la redundancia, a las corporaciones de seguridad, que es las pruebas de control y confianza. Aquí en Jalisco se da mucho el factor de que las reprueban constantemente, no las pasan, y nos viene a la cabeza la pregunta si estas pruebas pues realmente son confiables, son fidedignas, si está fallando algo en estas pruebas de control de confianza o qué hace falta, si están o no completas. En su opinión, y usted una voz autorizada en el tema, pues ¿cómo han visto este tema en el diferente informe o análisis que han hecho? Pues lo que nosotros hemos encontrado y que conocemos es que efectivamente una de las deficiencias del control y confianza, del proceso de control y confianza, tiene que ver en particular con la prueba del polígrafo. Es decir, el control de confianza se compone de varias pruebas. Lo que hacen es un estudio físico, un examen toxicológico, un estudio socioeconómico, y luego se aplica el polígrafo para supuestamente tratar de evitar o tratar de tener o contar con policías que sean plenamente confiables, que no estén ligadas a algún tipo de grupo delictivo. Sin embargo, pues lo que ha sucedido por el tipo de preguntas que se llevan a cabo en el polígrafo, que muchas personas no pasan, y esto no sucede solo en Jalisco, sino a nivel nacional. Uno de los factores que ha debilitado más la contratación a nivel nacional es esto. De hecho, nosotros yo acabo de escribir un artículo donde estamos promoviendo precisamente una reforma en 123 constitucional, y porque algo de lo que también tenemos que prever es, uno, por un lado, modificar los derechos de los policías para que estos puedan ser tratados dignamente, y dos, también modificar los procesos de control y confianza, porque entre otras cosas, no necesariamente los que pasan los controles son plenamente confiables. Hemos visto en muchas ocasiones en donde personas que sí habían pasado, luego resulta que estaban involucrados en actos pues incluso graves de criminalidad. Así es, que lo que vemos que cuando ya está conformada la corporación, y lo hemos visto también en el ámbito nacional, pues empiezan ahora sí que a desintegrar las corporaciones, y después resulta que pues no habían pasado las pruebas de control y confianza o no se las aplicaron bien. Aquí lo hemos visto también en el municipio de Guadalajara con el tema, quien está encabezando la corporación, también en su momento se hablaba de que se le había pasado o no una segunda vuelta y demás. Entonces, ¿ustedes consideran que es en la parte del polígrafo? ¿Han detectado algún otro proceso, algún otro paso de estas pruebas? Necesitamos reformarlo para que sea mucho más duro el análisis que hace sobre el estudio socioeconómico, sí, para tratar de entender y para poder demostrar si efectivamente no hay sospechas que una persona se esté enriqueciendo ilícitamente. Y de ahí, en caso de una sospecha justificada, se podrá utilizar el polígrafo. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Sin embargo, lo que encontramos ahorita es que los estudios socioeconómicos no son suficientemente potentes, y ahí es donde perdemos información importante para ver si las personas están o no están modificando su situación económica, y el polígrafo como posición, como instrumento, insisto, por la forma en la que se lleva a cabo en muchas ocasiones, no permite que las personas pasen. Hay algunas preguntas clave, que sobre todo en algunas entidades, y si te dedicas al tema policial, pues ponen en mucha dificultad al servidor público, que es si conoce o ha tenido tratos con algún delincuente o personas que pertenezcan a la criminalidad organizada. Hay entidades en donde pues las entidades enteras, hay personas que se sabe que de alguna manera el amigo, el primo, el vecino ha tenido cosas que ver con algún delincuente, lo que, o por lo menos a dichas, tal vez a nosotros no nos consta, y esto ha limitado mucho, insisto, por ejemplo en Sinaloa, en Tamaulipas, la contratación de personas que no necesariamente se van luego a ver involucradas en la criminalidad. Otro factor que es fundamental tiene que ver con las prestaciones laborales y condiciones salariales. Sí.
Nosotros queremos buenas policías, queremos policías de primer mundo, pero seguimos teniendo en mucha parte del país sueldos que son extremadamente castigados y las prestaciones no son las mejores, porque en muchas ocasiones o les pagan bien pero no les dan seguro de gastos médicos, no les dan seguros de vida, o no hay algún tipo de prestación para las familias. Les pedimos que trabajen 24 horas seguidas, que expongan su vida, que estén ahí en contacto. Y lo que debemos estar rompiendo son las cadenas de corrupción mismas que ya están institucionalizadas. Un policía comete actos ilícitos también porque a veces son sus jefes los que les piden que cometan actos ilícitos. Y ahí es donde a veces no ponemos suficiente énfasis. Romper la cadena que desde el mando fomenta la corrupción, mejorar los sistemas de Contraloría y Auditoría Interna, fortalecer y hacer independientes a las áreas de asuntos internos, a los comités de honor y justicia, y fomentar un mecanismo de supervisión externa en donde la sociedad pueda analizar directamente qué está sucediendo dentro de la policía. Así es, maestro, pues nos quedamos ahora sí que con estos comentarios últimos que nos da los salarios. Por ejemplo, aquí en Jalisco es gravísimo el tema porque tenemos 8 de las 20 corporaciones peor pagadas. Por ejemplo, en un municipio que se llama aquí Cuautitlán de García Barragán, sus agentes ganan 2,380 pesos mensuales brutos. Entonces, bueno, ahí está el nivel de los salarios tan bajos que tenemos, ¿no? ¿Qué nos podemos esperar de un policía que gana 2,300 pesos? Claro. O sea, que el que ingrese a esa corporación ingresa sabiendo que va a necesitar encontrar otra forma de ganar dinero. Exacto. Pues doctor Francisco Rivas, le agradezco la comunicación, algo breve por el tiempo aquí en radio, pero muchísimas gracias, era importante tener su comentario, muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, es el doctor Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Ya nos vamos, gracias por acompañarnos, soy Patricia Sánchez, hasta mañana.